La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta al siglo XVI. La Virgen de Guadalupe es una figura central en la historia y la cultura de México, y su aparición se considera un evento de gran importancia en la evangelización de América Latina. El relato más conocido tiene como protagonista a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena azteca que se convirtió al cristianismo después de la llegada de los españoles. El 9 de diciembre de 1531, mientras caminaba hacia la iglesia, Juan Diego tuvo una visión de una hermosa dama en un cerro llamado Tepeyac. La mujer se identificó como la Virgen María y le pidió que fuera al obispo Fray Juan Zumárraga y solicitara la construcción de una iglesia en su honor en ese lugar. Juan Diego fue a ver al obispo, pero no fue tomado en serio. La Virgen se le apareció nuevamente el 12 de diciembre y le pidió que volviera a hablar con el obispo. Esta vez le dio pruebas concretas de su aparición. Rosas frescas que había recogido en la cima de Tepeyac, a pesar de ser invierno. Cuando Juan Diego desplegó su manto para mostrar las flores a Zumárraga, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe impresa en la tilma o manto de Juan Diego. Esta imagen se volvió extremadamente significativa y comenzó a atraer a muchos indígenas a la fe católica. La construcción de la iglesia en Tepeyac se llevó a cabo según las indicaciones de la Virgen. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, construida en ese lugar, se ha convertido en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. La tilma de Juan Diego, que lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe, se encuentra en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. La imagen es considerada milagrosa debido a la preservación sorprendente de la tilma, que está hecha de fibras de ágave y se ha mantenido prácticamente intacta durante más de 400 años. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre y es una de las festividades más importantes en México y en muchas comunidades latinoamericanas. Gracias por haber llegado al final de este audio, y si piensas que te resulta interesante este tema o cualquier otro sobre el que tengas sugerencias, coméntamelo y trataré de seguir trabajando para ayudarte en tu camino espiritual. Un saludo afectuoso.